Te doy la bienvenida a la presentación de mi novela Nico, primera parte, Sombra. Estás en la primera presentación oficial de la novela. Estoy muy contento de tenerte aquí y lo primero que quiero decir es que aquí no vamos a hablar solamente de la novela. Creo que no tendría sentido hacer un vídeo solamente para hablar de eso. Está bien hablar de mi trabajo, pero al final quiero que te lleves algo más que eso. Quiero que lo que escuches aquí realmente te inspire y que produzca un cambio, aunque sea pequeñito, a mejor en tu vida. Y estoy convencido de que así será. Así que ponte cómodo y empezamos. Me llamo Alex Hill. Soy escritor, maestro y fundador del canal de YouTube Aura Crecimiento Personal. Me gustaría empezar respondiendo a la pregunta que se hace mucha gente y que posiblemente tú también te estés haciendo, y es ¿cómo empezó esto de ser escritor? Bueno, pues la verdad es que yo no iba para escritor. Yo recuerdo que de pequeño nunca pensé en ser escritor. De hecho, pensaba en ser informático. A mí la informática es algo que siempre me ha gustado. Pero sobre todo quería ser científico. Quería ser el típico científico que vemos en las películas que hace experimentos con líquidos extraños en un laboratorio. Pero nunca tuve la idea de ser escritor. Sí que es cierto que de niño era muy fantasioso, en el sentido de que tenía mucha imaginación. Recuerdo que me pasaba muchos ratos creando mis propias historias. Tenía un montón de muñecos, de figuritas, de peluches y me pasaba mucho rato imaginando en mi propio mundo y creando historias. También me gustaban mucho los cuentos y cuando el final de una película no me gustaba, recuerdo que solía cambiar el final y poner uno alternativo que yo me inventaba. Lo sigo haciendo. No obstante, a pesar de esa gran imaginación que tenía, en el colegio no se me descubrió ese talento que tenía para crear historias. Yo era un niño, la verdad, muy soñador. Yo me pasaba la mayoría de las clases en mi mundo, en las nubes, como se suele decir, imaginándome mis historias, en el recreo también. Y toda esa creatividad, esa imaginación, no era del todo bien recibida por los profesores. Tuve que esperar hasta salir del bachillerato y fue entonces cuando empecé a plasmar esas historias que había creado a lo largo de los años sobre el papel. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que me gustaba escribir. Ese verano, cuando salí del bachillerato, tengo que decir que no terminé el bachillerato, ¿vale? Repetí primero de bachillerato 2 veces y cuando llegué a segundo de bachillerato lo dejé estar, ¿vale? Porque no podía con ello. Pues cuando salí de bachillerato aquel verano, mi abuela me reveló que mi bisabuelo también había sido escritor. De hecho, había escrito sus propias novelas, aunque nunca las había publicado. Y mi abuela desempolvó su vieja máquina de escribir con la que había escrito mi bisabuelo esas novelas. Y tuvimos que arreglarla porque había unos mecanismos que estaban rotos, era una máquina muy antigua. Pero al final la arreglamos y fue con esa máquina de escribir con la que rellené mis primeras páginas. Sí, no empecé a escribir con un ordenador, empecé a escribir con una antigua Olivetti, con una máquina de escribir. De hecho, he traído aquí unas hojas de por aquel entonces. Esto fue lo primero que escribí. De hecho, esta es la primera página que escribí en mi carrera de escritor. Lo tengo guardado desde entonces. Estas primeras páginas fueron el inicio de mi carrera y recuerdo estos días con muchísimo cariño. Fue una época en la que florecía mi creatividad, estaba plasmando en el papel todas esas historias que llevaba en mi cabeza desde hace años. Fue realmente mágico. Pasé los siguientes 2 años escribiendo el primer borrador de mi novela, que curiosamente no es esta, no es Nico, ¿vale? Sino que es esta que tengo aquí. Esta fue mi primera novela, mi primer borrador de novela. Pero cuando la terminé decidí guardarla para más adelante. Y si eres una persona curiosa, te diré que esta primera novela, este primer borrador, es el proyecto de mayor calibre de mi carrera como escritor.
¿Sabes? Desde que inicié mi carrera como escritor, mi vida se ha transformado por completo. Y este es uno de los puntos a los que quería llegar. Este es un punto que creo que te puede inspirar. Ese cambio tan increíble en mi vida, estoy convencido de que es por lo siguiente. Y si quisiera que te llevaras algo de este vídeo, serían estas palabras. Cuando tomas la decisión de perseguir tus sueños, tu vida empieza a recolocarse. Aparecen nuevas pasiones, llegan cosas increíbles a tu vida, cosas que nunca antes te habías imaginado, cosas que me han pasado recientemente, jamás podría haberlas imaginado hace unos años. Cuando decides empezar a perseguir tu sueño, tu vida se transforma en algo extraordinario. Vamos a entrar ya en materia. La novela. Nico. ¿De dónde surgió la idea de esta novela? Es la pregunta que creo que todos querréis que responda. Nico está inspirado en una experiencia que tuve en un campamento de verano en mi adolescencia. En ese campamento de verano pasaron una serie de cosas que luego me sirvieron como inspiración para la novela. La novela en sí empecé a escribirla mucho más tarde. Empecé hace 3 años. Una mañana me desperté y recuerdo que había soñado algo, pero ya no recuerdo ni qué era. El caso es que me estaba aseando cuando la historia estalló en mi cabeza. De verdad, fue como una explosión de la que salieron ideas sin parar. Por aquel entonces estaba cursando un grado superior de deportes y aquella mañana tuve que irme a clase. Pero recuerdo que cuando volví a casa por la tarde, lo primero que hice fue encender el ordenador. Ya no escribía con la máquina de escribir, me había modernizado. Y abrí un bloc de notas y allí escribí todas las ideas que me habían venido a la mente. Redacté 52 apartados. La historia al completo, de principio a fin. Pero la cosa no fue tan fácil, no. Porque a eso le siguieron 3 años. 3 años de durísimo trabajo. Planificación, borradores, quitar escenas, añadir escenas, corregir, volver a corregir 1 y 1000 veces. Fue un trabajo muy intenso. De hecho, llegó a ser tan intenso que pasé noches sin dormir, noches enteras sin dormir, porque no podía desconectar mi mente. Yo seguía trabajando y pasaba noches enteras sin dormir. Cuando logré terminar mi novela, por fin, me embarqué en una nueva fase que era tratar de publicarla. Y puede parecer que escribir la novela es lo más difícil, pero me resultó más fácil escribir la novela que buscar una editorial que me la publicara. El trabajo para buscar una editorial que te publique es muy intenso. Pasé 6 meses enviando manuscritos, escribiendo a editoriales, hasta que Marta, de la editorial Azen, contactó conmigo y dijo que quería publicarla. Marta apostó por mi novela y empezamos a trabajar juntos hasta que el libro quedó perfecto. De hecho, durante los 3 años que estuve escribiendo el libro, yo me imaginé la portada de la novela, me imaginé cómo sería la portada del libro, no 1, 1000 veces. Y cuando Marta me envió la portada definitiva del libro, era exactamente como la había imaginado en mi mente. Era como un sueño hecho realidad. Un beso para ti, Marta. Quisiera hablar ahora de la novela en detalle. Lo cierto es que Nico está pensado para los jóvenes entre 10 y 14 años, pero yo tengo adultos que la han comprado y que también les ha encantado. Y es que al final una cosa muy buena que tiene Nico es que consigue transportarte a tu juventud. ¿Qué es lo que lleva esta novela? Pues lo primero de todo, y lo que más me gusta del libro, es que no es lo que parece. Me refiero a que tú puedes ver esta portada, tú puedes ver la imagen de una pantera y piensas, es una historia de miedo. Y es mucho más que eso. Nico es mucho más que eso. Sí que es verdad que hay partes que dan un poquito de miedo, pero no es la esencia de la novela. Hay una cosa que estoy seguro de que el lector, el que lee esta novela,
la abre con una idea de lo que va a encontrar dentro y la cierra con otra totalmente distinta. Chicos, las apariencias engañan. En este libro hay auténtica magia. Por otra parte, esta novela es una historia llena de valores. Se habla de la amistad, del valor, de la superación del pasado, del amor. Personalmente creo que toda novela, además de ser entretenida, tiene que transmitir valores. El humor también es una parte muy importante de mi trabajo. Todo lo que escribo tiene que llevar una pizca de humor. Es algo muy importante para mi marca de escritor. Nico está lleno de momentos divertidísimos y es que en mi trabajo como escritor nunca puede faltar el humor y... ¿Qué haces? Que estoy grabando. Bueno, como os decía... Sigamos. Vamos a pasar a la parte divertida, la sección de preguntas que me habéis enviado. Las tengo aquí apuntadas y la primera de ellas es ¿cómo te inspiras para escribir? Pues en mi caso en particular me inspiro de muchas formas. La primera podría decir la música. La música es muy importante en mi trabajo. Yo lo que hago muchas veces es, yo me divido mi trabajo en capítulos y dentro de cada capítulo escenas, ¿vale? Pues yo lo que hago muchas veces es a una escena asignarle una música, una banda sonora, como en el cine. Tengo montones de canciones en mi ordenador, es algo que utilizo muy a menudo. Además, la música hace algo muy importante, en mi opinión, y es que te despierta mucho emocionalmente, y creo que eso es esencial para un escritor. Mi familia también ha sido y es un factor muy importante en mi inspiración. Yo he crecido desde pequeño rodeado de arte. Mi madre es patinadora profesional, de hecho actuó en shows muy importantes de patinaje artístico, como Holiday on Ice. Ahora mismo es entrenadora de patinaje artístico y dirige un grupo de patinadores, entre ellos yo, que realizamos coreografías y espectáculos. Y esa es una parte de mi vida que me inspira mucho también para escribir. Por otro lado, mi tío es pianista profesional. Realiza conciertos en diferentes poblaciones, imparte clases de piano e incluso ha grabado su propio disco. Y en definitiva, yo creo que tener una familia de artistas me ha moldeado de alguna manera esa pasión por hacer algo artístico, como es la escritura. La lectura también me inspira mucho, por supuesto, un buen escritor es un buen lector, aunque tengo que decir que soy muy selecto con lo que leo. Cuando me quiero inspirar también practico cardistry. Se trata de la manipulación de cartas de una forma artística, seguro que no lo habías visto antes. Pero lo que más me inspira realmente es el hecho en sí de escribir. Realmente cuando encuentro la inspiración es cuando me pongo a trabajar. Como decía Pablo Picasso, la inspiración existe, pero ha de encontrarte trabajando. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Van a haber más libros de Nico? Sí, y de hecho Nico es una trilogía, lo que significa que todavía quedan 2 libros más por salir. Y ya te doy un pequeño avance, ahora mismo estoy escribiendo la segunda parte, y si has leído la primera y te ha gustado la segunda, créeme, va a ser algo épico. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de la novela? Pues es una pregunta difícil de responder porque es como preguntarle a alguien a quién de sus hijos quiere más. Pero si tuviera que elegir... Siguiente pregunta. ¿Vas a escribir más libros? Aparte de la trilogía de Nico, tengo montones de ideas guardadas en mi ordenador. Así que sí, puedo decir con seguridad que tengo libros para muchos años. Siguiente pregunta. ¿Por qué una pantera para tu novela? ¿Por qué ese animal precisamente? Pues porque eso fue lo que vi. Y no puedo decir más.
Siguiente pregunta. ¿Te gustaría hacer una película de Nico? Sí, me encantaría hacer una película de Nico. De hecho, hay una cosa que me dicen muchas personas que leen mi libro, y es que cuando leen la novela les parece como estar viendo una película. Y esto no es casualidad, yo realmente escribo así, para que sea fácil sumergirse en la historia, para que sea fácil de visualizarla. Escribo con un estilo muy cinematográfico y creo que no sería difícil adaptarlo para hacer una película, y con toda la humildad estoy seguro de que sería un taquillazo. Siguiente pregunta. ¿Crees que los lectores jóvenes pueden sentirse identificados con los personajes de la novela? Sí, tanto los más jóvenes como los más mayores. De hecho, la novela está, como he dicho, está pensada para jóvenes entre 10 y 14 años, pero incluso más, porque el enfoque que le doy está en un fino equilibrio entre la visión infantil del mundo y la visión adolescente del mundo. Es una historia que concilia ambos enfoques. Es un punto intermedio que me parece muy interesante. Y llegamos a la última pregunta. ¿Por qué escribes? Pues escribo en primer lugar porque me gusta. Creo que no haría este trabajo, creo que no haría todo lo que hago si no me gustase. Yo personalmente creo que si haces algo, te tiene que gustar, eso es lo primero de todo. Pero lo más importante, escribo por un motivo que es el que me mueve a hacer todo lo que hago. Y ese motivo es inspirar. Al final quiero que al leer esta novela algo despierte en ti. Quiero que te lleves algo más que la propia historia. Creo sinceramente que las buenas novelas son aquellas que no solo entretienen, sino que te cambian la vida. Yo he leído libros que me han cambiado la vida. Porque al fin y al cabo la lectura no es un mero entretenimiento, es algo que nos ayuda a cultivar la mente y el corazón. Digo que la inspiración está en todo lo que hago porque yo ahora mismo estoy estudiando para ser maestro, por la misma razón, porque quiero inspirar a mis alumnos, ¿sabes? Y esto es una opinión puramente personal, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero creo que se pierde mucho tiempo en el colegio. Se pierde mucho tiempo haciendo raíces cuadradas, memorizando fórmulas, capitales, fechas. Pero en cambio no se inspira a los alumnos. No se les ayuda a descubrir sus pasiones, sus sueños. Muchos jóvenes terminan el instituto sin saber qué hacer en su vida. Y esto no me lo estoy inventando yo. Esto es un hecho. Y mi visión como maestro es que la infancia no está para hacer raíces cuadradas, sino para descubrir nuestros talentos, para cultivar una mente de éxito, para cultivar nuestros sueños ya desde muy pequeños, para verlos hechos realidad cuando seamos mayores. Y para cerrar esta presentación, te dije que esto no iba a ser solamente de la novela. Realmente no tendría sentido hacer este vídeo si solo fuera por eso. Voy a ser sincero, mi novela, después de ver este vídeo, puedes comprarla o no. Pero mi objetivo final ya te he dicho cuál es: inspirar. Esta presentación, en realidad, es el testimonio de alguien que ha cumplido su sueño. Alguien que cuando era pequeño, sus profesores no creían en él. Alguien que fue el alumno fracasado. Alguien que era la última persona por la que la gente apostaba. Y estoy aquí. No te conozco de nada, no sé cuál es tu situación de vida ahora mismo. No sé si estás contento con tu vida o no, si estás viviendo tu sueño o no, no lo sé. Pero te voy a decir una cosa y te la quiero decir de todo corazón. Tú viniste a este mundo para cumplir un sueño, aunque todavía no sepas cuál es. Y no importa lo que te digan, no importa lo que haya pasado, tienes un sueño que cumplir, un sueño que solo tú puedes hacer realidad. Este es el mío. Es hora de que tú consigas el tuyo. Porque recuérdalo siempre, ser único no solo es un derecho, también es una responsabilidad. Y si después de ver este vídeo te sientes preparado para iniciar tu viaje, para cumplir tus sueños, aquí
y aquí yo estaré contigo. Ha sido un auténtico placer estar aquí contigo hoy. Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí abajo y también puedes escribirme a mi dirección de correo info@elmundodesolana.com. Un fuerte abrazo y nos vemos más pronto de lo que crees. Hasta la próxima.